Conocido como el historiador de los filósofos, Diógenes Laercio preservó gran parte de la sabiduría e ideas de la antigua civilización occidental, combinando hechos históricos con anécdotas cómicas, evitando la especulación o proyectar sus propias opiniones y teorías. Sin su libro, verdaderamente poco habría sobrevivido a la Edad Media. Diógenes Laercio, prólogo. Diógenes comienza su libro afirmando que algunas personas creen que la filosofía se originó entre los bárbaros, que la filosofía es algo que los griegos y romanos heredaron o importaron. Sobre esta cuestión, entra en un breve y enfocado resumen de la historia antigua tal como le era conocida. Por antigua, me refiero a lo que para nosotros sería prehistoria. Primero, menciona que algunos egipcios creen que el dios Hefesto, el vulcano latino, fue el padre de la filosofía. Es más, que el dios vivió en la Tierra hace casi 50.000 años desde el presente. Luego se menciona a Zoroastro, la figura religiosa clave en la antigua cultura magiana o persa. Supuestamente, datan su vida a apenas 6.000 años antes del tiempo en que escribe Diógenes. Jaja. Por supuesto, ahora fechamos a Zoroastro aproximadamente 2.000 años antes de la caída de la República Romana. Intentando refutar las crónicas religiosas persas, hace una transición hacia otras sociedades bárbaras y sus afirmaciones similares. Cuestiona el argumento de los tracios de que fue Orfeo quien inició la filosofía. Curiosamente, dice: apenas sé si debe ser llamado filósofo. ¿Qué podemos pensar de alguien que no duda en culpar a los dioses por todo el sufrimiento humano, e incluso por los crímenes viles cometidos por la lengua entre unos pocos seres humanos? Me parece divertido, ya que tal práctica, culpar a la divinidad por todo mal, se volvió común durante la Edad Media. El historiador explica las visiones filosóficas de Zoroastro de manera más benévola. Casi lo elogia por creer en la inmortalidad del alma y en la creencia en una dicotomía entre el bien y el mal. A lo largo de su discurso, Diógenes critica a Heródoto, o dice que algunos lo critican, ya que los persas, siendo Zoroastro, no habrían hecho algunas de las cosas que describe el historiador. De cualquier manera, finalmente dice: el primero en usar el término, y en llamarse a sí mismo filósofo o amante de la sabiduría, fue Pitágoras, pues, según dijo él, ningún hombre es sabio, solo Dios. Esto lo lleva a una genealogía del término en la que Diógenes no describe el término paralelo, sofista, de manera negativa. Luego nombra su propia lista de los sabios de la antigüedad, su antigüedad. Los hombres que comúnmente eran considerados sabios eran los siguientes: Tales, Solón, Periandro, Cleóbulo, Quilón, Bías, Pitaco. A estos se les añaden Anacarsis el escita, Misón de Quene, Ferécides de Ciros, Epiménides el cretense, y algunos incluso añaden a Pisístrato el tirano. Recuerda que estos hombres vivieron en un pasado casi mítico, mucho antes de figuras como Sócrates o Heródoto. Ahora llegamos a una clasificación original de todas las escuelas filosóficas o puntos de vista generales. El esquema divide toda la filosofía en dos grupos principales, el jónico o griego, y el italiano o latino. Comienza el griego con Anaximandro y su maestro Tales de Mileto. Ya al mismo modo, comienza el latino con Pitágoras y su maestro Ferécides. Permíteme interrumpir para decir que la relación maestro-alumno es clave en tal afirmación. Después de todo, un estudiante paga mal a su maestro si siempre sigue siendo un estudiante. Es decir, la filosofía requiere, criticar al maestro, no simplemente seguir las enseñanzas de un maestro. Curiosamente, Diógenes también proporciona un fin a la línea de filósofos. Dice que la línea griega termina con varios, mientras que la latina termina con Epicuro. Lo más peculiar es que hable de un fin. Dado que escribe a mediados del tercer siglo, es completamente plausible que sepa o sospeche la llegada de la época obscura. Continuando con su clasificación, rinde el más alto homenaje a Sócrates. Tal como aún se considera, ve al ejecutado filósofo como el inicio de la indagación moral o ética. Sobre este punto, dice que la filosofía puede dividirse en tres ramas. Una rama comienza con Platón y termina con Clitómaco, el último líder de la academia. En la segunda rama mezcla a Antístenes, el fundador del cinismo, y a Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. Finalmente, la tercera rama de la filosofía después de Sócrates comienza con Aristóteles y termina con un tal Teofrasto. Volviendo a los dos grupos originales, con respecto a los filósofos italianos, incluye a personajes como Parménides, Leucipo y Demócrito, para terminar con Epicuro. Como tal, permíteme decir, esto no es tanto una clasificación conceptual.
En cuanto a los conceptos, el filósofo dice que una división fundamental es entre el dogmatismo y el escepticismo. Los dogmáticos asumen que las cosas pueden conocerse, mientras que los escépticos creen que todo debe ser siempre puesto en duda. Además, toda la filosofía puede dividirse en 3 áreas de interés. Estas son las ahora universalmente aceptadas: física, ética y dialéctica o lógica. Diógenes deja implícito que se centrará en la ética, ya que proporciona una clasificación de 10 posiciones éticas, escuelas o puntos de vista. No leeré los nombres, pero ten la seguridad de que entender estas escuelas o conjuntos de opiniones es de lo que trata el libro de Diógenes. Por lo tanto, si no los conoces, no te preocupes. Debería mencionar que Diógenes también proporciona la clasificación de otra persona. Así que admite que todo esto es debatible, lo cual es una admisión muy loable. Para terminar su prólogo, menciona cómo, durante su propia vida, un tal Pótamo de Alejandría ha intentado crear una escuela ecléctica. Esta, como sugiere el nombre, intentó fusionar el estudio de todas las escuelas. Sí, las cosas son más fáciles cuando no hay múltiples respuestas correctas. Jaja. Siempre deseo terminar cada sección de mis resúmenes con aforismos que se me ocurrieron mientras leía la obra. Dado que Laercio produjo casi 100, les regalo 5 que, con suerte, representan los diversos temas que se encuentran en su libro. La tontería no es ignorancia, ni siquiera intemperancia, sino el negarse a aceptar la refutación. El amor romántico más verdadero siempre llega por sorpresa. Los más encantadores son aquellos que hablan consigo mismos, pues ni ellos se cansan de su propia compañía. La razón por la que la gente dona dinero a los que sufren enfermedades y accidentes, pero no a los filósofos, es porque la gente teme que algún día ellos mismos puedan ser enfermos o heridos, pero no que ellos mismos algún día puedan ser inteligentes y sabios. Hay 2 tipos de mentirosos: los que desean cambiar la opinión de los demás y los que desean cambiar su propia memoria.